A toda nuestra audiencia de Consultor Salud le damos hoy la bienvenida al doctor Gustavo Aguilar. Él es el presidente de ASMED Salud EPS. Ha estado en el ojo del huracán este último fin de semana después de un informe que se presentó desde la Superintendencia Nacional de Salud y por el próximo vencimiento de la medida de vigilancia especial que ha impuesto la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, doctor Aguilar, bienvenido a este espacio. Muy buenos días a todos y gracias por permitirme a través de ustedes como portal especializado en salud poder comunicar todo lo que está sucediendo con nuestra compañía y expectante al futuro. Para ponernos en contexto todos, en este momento, ¿cuál es el número de afiliados con el que cuenta ASMED Salud EPS y en qué departamento se está operando? Bueno, en Salud, hoy por hoy somos la séptima EPS más grande en Colombia por número de afiliados. Tenemos cerca de 2.020.000 usuarios, en su mayoría el régimen subsidiado. Y esta población justamente está afiliada en 12 departamentos, en 200 municipios, más los que tenemos en portalidad a lo largo y ancho de Colombia. Nuestra operación casi siempre se ha enfocado más en esa Colombia rural y dispersa, en esa Colombia profunda de la que habla este gobierno, porque somos la EPS más grande en el Cauca, la EPS más grande en el Caquetá, todo el corredor del Pacífico colombiano, empezando desde Buenaventura hasta Tumaco, toda la zona del Catatumbo, los Santanderes, el eje cafetero, Huila y Tolima. Operamos en cerca de 70 municipios PEDET, donde justamente se ha desarrollado todo este proceso de reincorporación, de movilización. De hecho, tenemos mucha de la población víctima del conflicto, población desplazada, población desmovilizada, inclusive menores retirados del conflicto. Doctor Aguilar, teniendo en cuenta que esta es una población muy específica, muy de la Colombia, pues profunda, ¿qué avances han logrado ustedes como EPS para brindar las garantías del derecho a la salud de todos sus usuarios? Bueno, para nadie es un secreto que justamente las zonas en las que opera SME son zonas donde, salvo las capitales de departamento, la oferta de servicios en su gran mayoría la da la red pública que tiene en algunos municipios un buen desarrollo, como en otros municipios realmente unas condiciones muy precarias de prestación. En estos municipios hemos tratado de reforzar nosotros por el componente de atención primaria de salud que tenemos, heredado de lo que era la antigua empresa solidaria de salud, los grupos extramurales y atención primaria. A través de los agentes educativos hemos logrado complementar mucho esos servicios. Y lo otro es todo lo que no resuelvan los prestadores de baja complejidad, pues a través del sistema de referencia y contrarreferencia trasladarlos vía aérea, vía marítima o vía terrestre a los sitios, principalmente las capitales de departamento, empezando con nuestro principal nodo que es Cali, como región suroccidental, la parte de Bucaramanga, que nos coge la parte norte, y Bogotá, apoyando lo que es Neiva, Ibagué, todo el cordón de Caquetá, sur del Tolima y sur del Huila. Y si tienen, digamos, ustedes esta logística ya tan compleja, ya con estos elementos integrados, ¿a qué atribuye usted el incremento de las tutelas y de PQRS de las que habló la Superintendencia Nacional en el último informe presentado? Bueno, hay que partir de dos temas. Primero es el contexto. ASMED Salud, si tú miras la estadística de todas las EPS, las tasas de PQR y tutelas, por cada 10.000 afiliados, nosotros estamos muy por debajo de la media del país. Incluso en departamentos donde somos mayoritarios, como el Caquetá o como Cauca, estamos por debajo. O sea, no somos la primera EPS en PQR y tutelas. Y la otra situación es que si miras la situación de la tendencia de PQR y tutelas el año pasado, todas las EPS tuvimos un incremento en esta situación, todas, sin excepción. Que en gran medida lo que pudimos observar en reunión que hemos tenido las EPS no es un tema de negación, es un tema de oportunidad de acceso. ¿Sí? Las PQR están colocando a la gente porque la gente de alguna forma quiere, como dice, saltar la cola, en el sentido de que tienen su cita programada para unos 3 meses y con todo este tema mediático. Hemos visto que desde que empezó la propuesta del gobierno de la reforma al sistema, sacando como a las EPS como actor dentro del mismo, y la situación también de la empresa,
donde algunos dicen que vamos a hacer fruto de una intervención para liquidar y todo. Muchos usuarios han tratado de que sus procedimientos se les anticipen, se les haga rápido, las consultas más rápido. Entonces lo que ha sucedido es que están interpretando los aspectos tuteles como para lo que decimos popularmente saltarse la fila. O sea, si tengo una cita para dentro de 30 días, 60 días, oiga, necesito que me la den ya, entonces poner la tutela por eso. O si tengo un procedimiento quirúrgico electivo, pues lo quiere de inmediato. Y eso es lo que ha hecho que hoy tengamos ese fenómeno que, vuelvo a decir, no es solo de ASMED, es de todas las EPS del sistema, que el semestre pasado tuvimos un incremento, una tendencia ascendente en las PQRs y tutelas. Y otro tema que no podemos desconocer es la situación financiera de ASMED Salud. Mucho se ha hablado de que son una EPS en una situación crítica, que hace parte del grupo de EPS, que la superintendencia reconoce que no están aparentemente en condiciones pues de operar, que no cumplen los requisitos. Entonces, en este momento, ¿cuál es la situación financiera de ASMED Salud? Eso es cierto. Hoy yo creo que la situación que hoy tiene la empresa es una situación netamente financiera, y lo voy a poner en este contexto. La superintendencia valora las EPS bajo dos argumentos grandes, tres argumentos grandes. Uno es los indicadores financieros, que en esencia son tres: patrimonio mínimo, patrimonio adecuado y régimen de inversión de reservas. El otro, los indicadores de riesgo en salud, que son todos indicadores de resultados en salud. Y el otro son indicadores de satisfacción del usuario, principalmente en el tema de PQRs y tutelas. Hoy, si tú miras ASMED dentro de ese panorama y lo comparas, de hecho, hay una presentación oficial de la superintendencia del ministerio, que incluso ha sido también presentada en la Comisión Séptima, ahora que se está debatiendo el proyecto de reforma. ASMED Salud es la segunda mejor EPS en el subsidiado en riesgo en salud. O sea, nuestros indicadores de salud, resultados de salud, nosotros, comparativamente con otras EPS del sector, estamos ubicados en el segundo lugar. Si sumamos el tema de PQR y tutela, estamos por debajo de la media del sistema y del régimen subsidiado. La situación de nosotros es una situación netamente financiera, que no hemos podido cumplir con los indicadores de la 780 que tienen que ver con los indicadores financieros. Y eso realmente se debe a dos situaciones concretas. La primera es que no hemos logrado, aunque hemos mejorado mucho, y como pasó el año anterior, no hemos podido llegar a un equilibrio de la UPS a cumplir los indicadores de siniestralidad a la meta que debíamos de tener en este año, que debió haber sido el 94%, debido a todo lo que ha pasado el post-COVID, todo lo que ha pasado con presupuestos máximos, que ha desfinanciado la operación, no ha obligado a tener que asumir algo que no es un riesgo actuarial de la UPC, y que en este momento incluso estamos reclamándolo al gobierno. Y el otro tema es que no pudimos capitalizar, y cuando digo no pudimos capitalizar es porque antes del cambio de este gobierno, ya ASMED había sido negociada a través de la banca de inversión a un grupo inversor, un grupo colombiano. Concretamente, y lo puedo decir abiertamente, el grupo UROS. El grupo UROS ya teníamos una negociación cerrada, de ellos adquirían ASMED Salud y realizarían las capitalizaciones necesarias de acuerdo a nuestro PRI, a nuestro plan de recuperación, que está aprobado por la superintendencia a través de la resolución 127 del 2018 y que va hasta el 2027, y que esta entidad dentro de la negociación se encargaba de esas capitalizaciones. Hoy deberíamos ya estar capitalizados el 50% del defecto patrimonial, e incluso estar ASMED ya sin ninguna medida de vigilancia especial, porque estaría cumpliendo su PRI. Desafortunadamente, incluso esta transacción se radicó en el mes de junio a la superintendencia para su aprobación, considerando que se está vendiendo más del 10% de las acciones de ASMED. Este grupo iba a adquirir el 80% de las acciones, entonces tendría que ir a aprobación previa por parte de la superintendencia, como lo establece la norma. Desafortunadamente, cuando el cambio de gobierno, del gobierno Duque al gobierno Petro, y conociendo la propuesta del gobierno de en ese momento candidato Petro, hoy presidente, de que iba, como dice entre comillas, a acabar las EPS, y ha sido claro en su proyecto de reforma al sistema, donde pues está haciendo una transformación grande de las EPS. En el mes de agosto, en el mes de septiembre, el grupo decidió más bien aplazar esa inversión, porque no tenía lógica hacer una inversión tan grande si en 1 o 2 años las EPS iban a ser transformadas o iban a desaparecer. Por ese motivo, a la fecha de cierre de diciembre 2022, no se pudo cumplir con la capitalización. Y por eso hoy estamos incumpliendo los indicadores financieros, y por eso hoy todavía seguimos en la medida de vigilancia especial y estamos en espera de la decisión que tome la superintendencia frente al futuro de la entidad. Puede ser 4. La primera, pues que se levante la medida, que creo que no tenemos los criterios, porque como digo,
no se ha capitalizado. La segunda es que se prorrogue la medida actual, como sucedió con empresas similares como Savia, principalmente Savia Salud, que es la que tengo aquí presente. Que se escale una medida de intervención para administrar, como sucede en este momento con el Sanar o con el Copsos, o la más drástica es que se intervenga para liquidar, como ha pasado con otras EPS. Pero realmente hoy esta es la situación actual. Somos respetuosos de la decisión de la superintendencia. Estamos aquí prestos pues a continuar, si ese es el deseo en la decisión que tomen. Pero hoy la situación es realmente por no haber capitalizado, porque por resultados en salud, como te cuento, estamos, y lo puedes ver en el cuadro que tiene la superintendencia, somos de riesgo bajo, la segunda EPS, dentro de esa evaluación que hace la superintendencia, y en PECOR y Tutela estamos por debajo del promedio de reino. Ahora, hay otra cosa adicional. La superintendencia, en la prórroga de esta medida de enlace especial, nos ordenó, o dio 17 órdenes para cumplir. También quiero aprovechar como para aclarar la información que en su momento dio la delegada en la reunión que tuvimos en Florencia, Caquetá. Esa información es con corte a noviembre. Nosotros acabamos de entregar el último informe, ahora en febrero, ya informe de cierre de diciembre, incluso de seguimiento de enero, donde ya de esas 17 horas hemos cumplido mucho más. Y de hecho, hay otras que están en un nivel de avance superior al 80, al 90%. Lo que es claro es que la superintendencia interpreta las órdenes, se cumplió o no se cumplió, no el nivel, digamos así, no valor, bueno, sí valora, pero en su punto de presentación dice se cumplió o no se cumplió la orden, aunque valora la gestión. De esas 17 órdenes, las primeras 5 o 6 eran financieras. De ellas, las 3 primeras tienen que ver con la capitalización, que como te cuento, no se cumplieron. Esas tienen un desempeño cero. Pero tenemos la que tiene que ver con liquidación de contratos, conciliación de carteras, auditoría, giro directo a los prestadores, que se ha cumplido. Lo que tiene que ver de la tarea 8 a la 13, que tiene que ver con temas de salud, como modelo, atención, la ruta materno-perinatal, detección de cáncer de mama y cervix, todos esos indicadores se han cumplido en su gran mayoría. De hecho, los resultados que tenemos están por encima de las metas que nos puso la superintendencia, salvo 4 indicadores concretos, que es el indicador de sífilis gestacional, el que tiene que ver con toma de mamografías, ¿sí? El de citología lo cumplimos, ¿y cuál es el otro? Y control de gestantes antes de la semana 18, pero también estuvimos muy cercanos a cumplirlo. Digamos así que esos, y los últimos tienen que ver con el componente jurídico administrativo, que tiene que ver con los temas de embargos y medidas cautelares, que también ha venido teniendo su dinámica y en gran medida hemos venido desarrollando eso. Pero esa es la evaluación. Desafortunadamente creo que se malinterpretó un poco las palabras de la delegada cuando dijo que solamente el 12 se llevó, como si apenas éramos cumplido un 11%. Es cierto, en ese momento hay 2 completos, pero los demás ya están en su desarrollo, y como te cuento es con corte a noviembre. Hoy la superintendencia tiene ese informe nosotros es evaluado por la firma contralora designada por la Supersalud, que es la firma Monclo. Esa firma valida o no, es como la que da fe de lo que nosotros informamos cada mes a la superintendencia. Hoy la superintendencia, con el informe que entregamos ahora en febrero, que es con corte a enero, estará evaluando y hoy tomará la decisión que corresponda frente a la entidad, que como te cuento puede ser cualquiera de los 4 caminos que te enuncié anteriormente. Bueno, doctora Aguilar, y dentro de los escenarios que ya nos mencionó, en caso de que ASMED no sea liquidada, que es de lo que se habla, ¿en qué condiciones ustedes podrían mantener sus operaciones dentro del sistema? Mira, la situación es que se tiene que capitalizar, ¿sí? Lo que sí estamos llamando es a toda la red a que hagamos unos acuerdos de pago. Hemos venido trabajando en esa línea. Y también a ver cómo hacemos un ejercicio de controlar el costo médico que nos permita nosotros poder ir cumpliendo con los compromisos. Mira, nosotros hoy no estamos invirtiendo menos del 5% en administración, los gastos de administración. Y estamos dejando entre el 5 al 8 o el 5 al 10 en el caso de los que son del contributivo, justamente para ir pagando deuda, ¿sí? Y estamos en ese ejercicio. Hoy podemos decir que la mayoría de nuestra deuda es corriente, ¿sí? Cartera en ASMED mayor a un año es mínima hoy, comparativamente con el volumen de operación que tenemos. Y la que hay es porque todavía estamos en discusión en algunos temas de descuento o glosa que no se ha podido conciliar. Pero de lo contrario, creo que la empresa puede tener una viabilidad, pero tiene que necesariamente tener recursos adicionales de capitalización. La otra figura es lo que ya hicimos en el momento. Nosotros ya hemos capitalizado más de 51.000 millones con acreedores, o sea, acreedores que han capitalizado su deuda
Eso no ha significado que hemos disminuido el pasivo y mejorado los indicadores financieros. Una posibilidad sería que los prestadores capitalizaran su deuda, parte de su deuda, y la otra la lleváramos a un acuerdo de pago a largo plazo. Esa es, mientras que se define qué va a pasar con la CPS y cómo vamos a apretar la capitalización. Que también quiero ser claro en esto, esa posibilidad de la venta de la empresa todavía sigue en mesa. O sea, lo que se ha hecho es parar esperando a ver qué va a pasar con las CPS. Pero si existe una viabilidad de continuar las CPS en el sistema, se reactiva nuevamente el proceso, que de hecho está, como te cuento, radicado en la superintendencia. La superintendencia ahora en el mes de diciembre ya nos contestó pidiendo a nosotros datos adicionales frente a esa transacción, pero digamos que está allí, esperando a ver qué va a pasar con la reforma. Y en el otro escenario, en el caso de que definitivamente la superintendencia liquide Asmed Salud, ¿cuál es el plan que tienen ustedes para sus usuarios? No, un escenario de liquidación ya no es responsabilidad nuestra, ya es responsabilidad del liquidador. Imagino que la superintendencia, como lo ha hecho en otros procesos basados en la normatividad, pues hará lo correspondiente, que es la instrucción de usuarios. Preocupa un poco es que la zona donde nosotros estamos, donde nosotros operamos, no creo que muchas EPS tengan oferta o quieran estar, de pronto salvo la nueva EPS, pero preocupa mucho si tengan las capacidades que nosotros hemos desarrollado, la generación de empleo en la zona, el modelo de APS que tenemos, la estructura que tenemos de servicio de transporte aéreo permanente en la costa pacífica para traslado de pacientes, transporte terrestre en Caquetá, en el Nariño, pero creo que eso tendrá que definirlo en su momento ya el gobierno, que sería el que tomaría posesión de la empresa. Y con relación a las carteras, pues tendrían que someterse a un proceso liquidatorio como los que ya se han dado en el país. Bueno, son las 3:30 de la tarde, hoy es 6 de marzo, hoy se vence la prórroga, como ya lo habíamos dicho, de las medidas de vigilancia especial. ¿Ustedes han recibido algún tipo de información sobre este proceso de parte de la superintendencia o siguen a la espera? Aún no, seguimos a la espera. Hoy hemos estado trabajando común y corriente, desde esta mañana comité de presidencia y atendiendo a los usuarios de toda manera. Lo que sí es importante es que esta incertidumbre termine, porque desafortunadamente desde la semana anterior y por los temas mediáticos, muchos prestadores han venido empezando a restringir servicios. Eso sí nos preocupa, porque se empieza a afectar el derecho fundamental a la salud de los usuarios. Entonces, hemos venido, aunque hemos estado informando a la superintendencia, que ha estado muy al tanto. En eso quiero reconocer de que la delegada, hemos estado en comunicación permanente, me ha solicitado que si algún prestador deja de prestar los servicios antes de que se tome cualquier decisión de la superinforme, porque se tiene que garantizar los contratos vigentes, se tiene que garantizar la atención a los usuarios, indiferente de esta situación, y en eso hemos tenido todo el apoyo de la superintendencia. Doctor Aguilar, y para ya despedirnos, ¿por qué Asmed Salud debería continuar sus operaciones y cuál es el mensaje que deberían recibir los usuarios? Yo creo que en las mesas lo hemos hecho un gran esfuerzo por hacer las cosas mejor. Desafortunadamente, el tema financiero, que es producto de un tema netamente actuarial, que de hecho lo estamos documentando en un estudio que hicimos de los últimos 12 años de ASMED, un estudio que llama el por qué llegó ASMED a la situación de las cifras que tenemos. Incluso quisiéramos compartirlo con ustedes, y hemos ahorita incluso a universidades que, si quieren, con esta información extrapolarlo a otras EPS, porque en el sistema siempre se ha hablado de la insuficiencia de la UPC. Yo y ASMED lo que puede decir es que tal vez esa no es la discusión. Puede ser que la UPC hasta puede ser suficiente, o puede ser que la UPC se tenga que ajustar, pero de pronto no tanto como se piensa. La situación de nosotros es que es un tema de los grupos etarios de la UPC, o sea, de los ponderadores de la UPC. Hoy ASMED la está penalizando los ponderadores de la UPC. ¿Y por qué? Porque son una EPS donde el 40% de su población es joven, menos de 40 años, menos de 45 años, donde salvo el grupo menor de un año, de 1 hasta los 18 y de los 19 a los 44, la UPC que recibimos hasta el año anterior era inferior a $1.000.000 por usuario. De hecho, la población joven no llega ni siquiera a los 400.000 pesos por usuario año. Cuando nosotros vemos la población de nosotros enmarcada en esa pirámide poblacional, con relación a esa prima UPC que recibimos, si nos vamos a un esquema seguro, entre los siniestros que pagamos, considerando que en esa población tenemos todo lo que es consumo de sustancias psicoactivas, trauma de violencia, accidentes de tránsito, embarazo en adolescentes,
enfermedades huérfanas, malformaciones congénitas y lo que tiene que ver con hemofilia, si hablamos de eso, de este componente, termina siendo que la siniestralidad que acumula ese grupo, aunque aparentemente es menor que la que puede acumular una persona mayor de 60 a 75 años, que ya padece patologías crónicas o incluso cáncer, esa siniestralidad de ese grupo es muy superior a la prima OPC que recibimos por esos grupos y no se compensan con los grupos mayores de 60 a 70 años, que es un grupo que ASMED le da equilibrio. O sea, la OPC que recibimos en ese grupo, el ingreso de esa OPC per cápita es suficiente para el costo medio per cápita de esa población, así sea incluso mayor a la población joven, ¿sí? Y entonces estamos viendo que ahí donde generamos, solamente el grupo, por darte un ejemplo, el grupo de 10 a 18 años nos da una pérdida anual por encima de los 50.000 millones en costo médico. Estamos hablando de siniestralidad de más del 250%. Y eso ha sido, y eso se generó principalmente desde el año 2011, cuando se igualó el POS de niños y niñas menores de 18 años y cuando se igualó el POS, porque anteriormente lo no PBS era parte de los entes territoriales, y cuando se amplió el POS. Todos esos elementos que arrancaron desde 2011 a la fecha, hizo que hoy, desde el punto de vista actuarial, por su pirámide poblacional y la prima OPC que recibe por los ponderadores, sea insuficiente. De hecho, acabamos de hacer el último ejercicio del 2022, donde demostramos claramente nuevamente la constante que tenemos los últimos 10 años. Y a eso hay que sumarle algo más, que hoy están sufriendo las EPS que están recibiendo población por asignación forzosa. En el año 2015 nosotros fuimos la segunda EPS que más recibió población de Capricorn, más de 400.000 usuarios. Esa población tenía un nivel de siniestralidad acumulada, una carga de enfermedad tan alta, que hasta el momento todavía tenemos el coletazo de esa población. Y eso hizo que también los temas de costo médico y de afectación patrimonial fueran mayores en la compañía. Y que aún todavía tenemos rezagos de esos casos. Nos aumentó PQR, nos aumentaron tutelas, porque muchas tutelas no las pasaron, las que venían de Capricorn. Y eso hizo que realmente distorsionara mucho más el ejercicio que hoy tenemos. Y por eso él ha llegado con esta acumulación desde el año 2011 hasta la fecha de unas pérdidas permanentes que llevaron a que se deteriorara el patrimonio y que posteriormente en el año 2016, 2017 con la 780, pues que ya no exigía el patrimonio adecuado y las reservas técnicas, pues ya no tenemos cómo responder a esta ciencia financiera y por eso la decisión de transformar la empresa, empezar a venderla para capitalizar y todo lo que capitalices para pagar deuda y tener ese soporte financiero para poder cumplir con las ciencias financieras que plantea la norma. Ahora, los usuarios, yo creo que los usuarios de ASMED, como todas EPS, habrá usuarios que no han estado satisfechos, que hemos tenido dificultades, pero también hay usuarios que yo creo que la gran mayoría valoran lo que hemos hecho en ASMED, por lo menos en esa Colombia profunda. Mira, yo te voy a poner ejemplo, ASMED diariamente están saliendo 4 o 5 vuelos aéreos, ambulancia aérea recogiendo usuarios de todo el Pacífico. Estamos hablando que invertimos más de 350 millones de pesos mensuales en transporte aéreo. En el Caquetá de Nariño gastamos 300, 400 millones solamente en transporte terrestre para sacar los usuarios desde sus municipios a las capitales a complementación diagnóstica, consulta especialistas. Y yo creo que eso lo valora mucho nuestra población. Y el otro componente muy, muy importante es que somos una entidad de carácter solidario. Hoy los accionistas, los dueños de ASMED son los mismos afiliados de ASMED. Entonces hay una connotación, espíritu de servicio un poco diferente porque no nos anima el ánimo de lucro, más entre todo ese servicio. Y a pesar de toda la situación, creo que todos los días nos levantamos en esta familia ASMED con ánimo de servirle a la gente, de servirle a esa gente pobre de Colombia, regada en esos municipios de esa Colombia profunda para tratar de alguna forma, en conjunto con la República, brindarles servicios y que puedan realmente acceder al derecho fundamental a la salud. No sé si desea agregar algo para terminar, para considerar o nos despedimos. Algo que sí quería plantear al gobierno y es un hecho que nosotros ya tenemos probado y que puede pronto incluso servir como elemento o aportar este proyecto de reforma, es lo que ASMED viene haciendo por atención primaria de salud en Colombia. Nosotros como veníamos de las empresas solidarias, lo que hicimos desde el año 2018 es montar un modelo de promotores de salud rurales. Esos promotores de salud rurales son de la misma zona, son las unidades de enfermería. A ellos se les asignan 300 afiliados cerca a su territorio,
Estamos hablando de 750 familias aproximadamente. Y este promotor, que es de territorio, tiene pues un equipamiento básico, pero además tecnología a través de unas tabletas y contacto celular permanente, donde ellos hacen ese trabajo en terreno de caracterización de población, y a través de un software que hemos desarrollado aquí en el Cauca, que tiene un algoritmo predictivo, se puede establecer qué riesgos tiene la persona, qué riesgos ya están materializados en salud, cuáles otros riesgos se pueden evitar, y se hace todo el plan de salud de acuerdo a la 2380, la que tiene que ver con la ruta de mantenimiento y la ruta materno-perinatal, y ellos se articulan con el prestador primario, el prestador público. O sea, para nosotros, nuestra ruta de atención no arranca del prestador primario, arranca desde ese ente comunitario territorial. Se enlaza con el prestador primario, que es el hospital público del municipio, y de ahí hacemos todo el ejercicio tratando, enfocándonos en captación temprana de embarazadas, detección temprana de cáncer femenino, todo lo que es citología, mamografías, el cáncer masculino, próstata. Estamos todo el componente de enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, artritis, EPOC, todo el componente materno perinatal, y todo lo que tiene que ver con seguimiento a cáncer y seguimiento a casos. Esta persona tiene que mínimo 2 veces al año visitar la familia. Allí siempre pues ellos van con un equipo básico de tensiómetro, fonendo, hacen unas evaluaciones básicas de los usuarios, eso lo llenan en el sistema automáticamente vía celular actualiza nuestros servidores en tiempo real o en tiempo asincrónico si no hay cobertura celular, y eso nos permite a nosotros estar haciendo casi que diario un ejercicio, además de geolocalización. Podemos ya hacer mapas de calor de acuerdo a patologías o a condiciones de riesgo de nuestros usuarios, dentro de ese modelo predictivo y preventivo, que es lo que uno le escucha al gobierno que quiere hacer. Ese proyecto lo tenemos 4 años, ahorita lo hemos expandido a capitales, antes era muy rural, lo estamos implementando en Cali, en Pereira, en Armenia, en Manizales, en Florencia, Caquetá, en Popayán, en Bucaramanga y en Valledupar, porque el primer piloto este año anterior lo hicimos fue en municipios. Teníamos la costa pacífica, en el Cauca, principalmente en el Cauca, y en un municipio del Huila, y eso nos dio la madurez y el afinamiento para ahora ya expandirlo. En este momento está en cerca de 45 municipios, si no estoy mal. Estamos abarcando una población cercana a casi al 1.000.000 de afiliados. Eso es el objetivo. Me parece interesante. De hecho, si de pronto a ustedes les gustaría conocer un poco más del modelo, los invito incluso a terreno. Acá tenemos municipios en el Cauca. Sí, claro que sí. Sí, sería justo. Y creo que incluso es un aporte que podemos hacer al sistema. Como te cuento, todos tienen una contabilidad permanente. Esa gente comunitaria, si tiene algún caso, lo reporta al hospital, direcciona la demanda inducida, organiza todo. Y también en contravía, si hay algún inasistente, sabe el hospital quién es el agente de tal zona y puede comunicarse para que ayude a contactabilidad de algún usuario, ¿sí? Porque ellos hacen, como te cuento, visita casa a casa, y la vivienda tiene que visitar mínimo 2 veces al año. Mínimo. Puede ser que por condición médica tenga que visitar más a un usuario. Eso lo irá la misma población que tiene asignada. Son 3.000 personas, 750 familias. Bueno, doctor Aguilar, muchísimas gracias por la información, por su tiempo. Esperamos el mejor desenlace para ASMED Salud y para sus usuarios. Bueno, muchas gracias. Saludos al doctor Carlos Felipe. Claro que sí. Muy buena tarde. Gracias.